Quiero compartir con todos ustedes ahora un tema bien importante que nos hace parte de la voluntad de Dios de hacer discípulos. El tema que quiero hoy compartir con ustedes le he puesto un llamado para unirnos a la voluntad de Dios para ser discípulos. Dios está esperando nuestra colaboración, unirnos a Él. Él puede hacer su voluntad sin nosotros, pero Él tomó la decisión de coparticipar con nosotros. Él espera nuestra colaboración juntamente con Él. Él puede hacer las cosas por sí mismo y no necesita de nadie para hacer nada. Más sin embargo, en su voluntad determinó que esto lo haría en colaboración con nosotros los discípulos. Y quiero leerles una vez más Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí viene el texto central, el cual quiero compartir con ustedes hoy. Una sola palabra de este texto. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos está haciendo parte de este trabajo de levantar la cosecha. Rogad pues al Señor de la mies. Quiero compartir con ustedes el significado de esta palabra rogad. La palabra rogad viene del griego deomai, pero la palabra deo significa atar, encadenar, ligarse a, prenderse de alguien, sujetarse de alguien, unirse a alguien. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo cuando dijo rogad pues al Señor de la mies, está diciendo: tienen que unirse al Señor de la mies. Ustedes necesitan unirse, porque a veces la palabra rogad disminuimos su significado profundo cuando la interpretamos únicamente como oraciones. Y por supuesto, el comienzo de esta comunión o unión con el Señor de la mies va a empezar con la intercesión, con la oración para que Él envíe obreros a su mies. Pero no se detiene ahí, va mucho más profundo que hacer oraciones. Es unirnos a ese proyecto divino que comienza con la intercesión, pero tiene que terminar con un gran pueblo en los diferentes pueblos, ¿verdad? Un pueblo para su nombre, como dice el libro de los Hechos. En este lugar, en esta localidad, hay gran pueblo para mi nombre. Permanece ahí, dio el Espíritu Santo la instrucción a los discípulos en el libro de los Hechos. Permanezcan en este pueblo, soporten lo que tengan que soportar. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, todavía tengo mucho pueblo en medio de esta localidad. Entonces, rogad al Señor de la mies no solamente es la oración, porque muchos comenzamos a orar y nos detenemos en esa primera fase de la unión. Solamente estamos orando, pero tiene que ver con todo el proyecto que conlleva o todos los pasos que conlleva ser discípulos en las naciones. Rogad pues al Señor de la mies, quiere decir entonces unirnos al proyecto divino de hacer discípulos en la tierra. Quiero compartir ahora con ustedes un poquito del testimonio de la base misionera y de cómo estamos conectados al proyecto integral de hacer discípulos de Jesucristo en estas tierras de Oaxaca. En el año de 1990, cuando el pastor Duen llegó por primera vez en esta sede de la base misionera Roca Blanca, aquí en la costa, cerca de Puerto Escondido, comenzó a incursionar en la sierra sur de Oaxaca con el evangelio de Cristo. Y una de las localidades
que empezaron a visitar para predicar el evangelio se llama Panixtlahuaca. En el año de 1990 comenzaron con el evangelismo masivo en esta localidad y pronto la cantidad de creyentes empezó a multiplicarse en esta localidad. Entonces llegó un momento donde había la necesidad ahora de levantar discípulos dentro de estos creyentes. Es muy importante entender que creyentes no quiere decir discípulos. Los creyentes son diferentes de los discípulos y los discípulos son aquellos que van a obedecer a la voz de su Señor para levantar cosecha, para levantar la mies del Señor de la cosecha. Entonces se convocaron a los discípulos y nació así el primer ciclo escolar de lo que conocemos hoy como el Instituto Bíblico Victoria de la Base Misionera Roca Blanca. Todos los graduados de este año fueron seleccionados de las localidades, o todos los que estudiaron durante este ciclo escolar fueron seleccionados, fueron elegidos dentro de los creyentes en las localidades. Se trajeron aquí a la base misionera para recibir entrenamiento y después devueltos a su localidad para ser instalados como pastores en sus localidades y que permanecen hasta el día de hoy. Puedo decirte nombre por nombre de los discípulos de aquella generación y cómo han permanecido hasta el día de hoy. Y no solamente esto, después de que fueron devueltos a sus localidades y comenzaron el trabajo de organizar la iglesia, ya con un pastor enfrente de la iglesia, comenzamos a trabajar activamente en crear el equipo, en discipular al equipo que acompañaría el pastor en Panixtlahuaca. Hasta el día de hoy hay más que 4,000 creyentes y como 1,500, 1,300 niños que están ahorita activos como creyentes en la iglesia local, y Dios está siendo glorificado en esta localidad. Entonces, el trabajo de hacer discípulos comenzó con oración, con intercesión. Después siguió con la venida de los primeros evangelistas o misioneros a esta localidad de El Cacalote, y desde aquí hacer la sede de todas estas localidades y visitar, incursionar con el evangelio a diferentes localidades de esta región de Oaxaca, hasta levantar creyentes en cada localidad. Luego, dentro de los creyentes, elegir a los que habrían de ser discípulos, a los que debían de ser pastores de las iglesias, devolverlos, instalarlos, afianzarlos a la iglesia, levantar el equipo pastoral junto a ellos o el equipo de liderazgo junto a los pastores. Y hasta el día de hoy hemos estado trabajando. Son 82 iglesias actualmente las que se han levantado mediante todo este proceso y este proyecto integral de hacer discípulos en las naciones y sobre todo en las etnias de Oaxaca y en esta localidad. Dios les bendiga.